vamos a hablar un poco acerca de la clasificación de las anemias. La clasificación de las anemias puede hacerse desde muchos puntos de vista, pueden valorarse etiológicamente o de cualquier aspecto. Sin embargo, nosotros las hemos querido englobar de acuerdo a su propia definición, como es su definición. En realidad, la palabra anemia significa a o an, ¿sí? Y etnia, sangre. Anemia quiere decir sin sangre. Ese es etimológicamente el significado de la palabra anemia. Sin embargo, la anemia, todos nosotros sabemos que es un síndrome clínico y de laboratorio que se caracteriza básicamente. El componente fundamental de la anemia es que tiene que existir una disminución en la cantidad de hemoglobina de la sangre o en la cantidad de hemoglobina en los eritrocitos. Entonces esta sería la definición de la palabra anemia y por lo tanto la vamos a abordar desde un punto de vista clínico y desde un punto de vista de laboratorio, ya que es un síndrome clínico y de laboratorio, para entenderla un poquito mejor. La hemoglobina es una proteína, o es la proteína que constituye básicamente a los eritrocitos. La hemoglobina es una heteroproteína que está constituida por 4 cadenas de proteína, precisamente, que son las globinas, 2 alfa y 2 beta, unidas cada una de ellas a un grupo M, y el grupo M a su vez está constituido por una molécula de protoporfirina y por un átomo de hierro. Entonces, la hemoglobina estaría constituida básicamente por 3 componentes, que son el hierro, la protoporfirina y la globina. Es por ello que se llama hemoglobina. El grupo M, constituido por protoporfirina y hierro, está unido a las globinas y se llama hemoglobina. Esta proteína es la responsable de transportar el oxígeno a todos los tejidos a través de la unión al hierro o al grupo E. Se transporta el oxígeno a todas y cada una de las células de nuestro organismo, y esto es lo importante y lo básico de las anemias. Existe una disminución en la formación o en la cantidad de hemoglobina que existe en nuestro organismo. Es muy importante lo que estoy enfatizando, el hecho de que la hemoglobina está constituida por proteínas, por 4 cadenas proteicas y por 4 grupos prostéticos, que son las del grupo E, y que obviamente cuando hay deficiencia en estos aspectos, tanto en globinas como en el hierro como en la protoporfirina, podemos hablar de anemia, y es precisamente a lo que vamos a pasar. Desde el punto de vista clínico, nosotros sabemos que una anemia, ya sabemos que es una disminución de hemoglobina. Esta disminución de hemoglobina va a conducir irremediablemente a una disminución en la oxigenación, en la respiración celular, y esta disminución en la respiración, en la oxigenación tisular, indudablemente que nos va a conducir a la presencia de síntomas. Los síntomas de la anemia pueden ser muy variados, muy complejos y pueden ser muy generales. Al haber disminución de oxigenación en cada uno de los tejidos, pues vamos a tener síntomas muy complejos. Puede haber síntomas cardiovasculares muy característicos, la taquicardia, el soplo sistólico, la disnea, etc. Son síntomas propiciados por la anemia en el aparato del sistema cardiovascular. Puede haber síntomas neurológicos, por ejemplo, los mareos, los acúfenos, dolor de cabeza. Son síntomas por falta de transporte de oxígeno. Puede haber síntomas digestivos, anorexia, un síntoma muy importante también. Pica es un síntoma muy característico de los niños. Pica se refiere a cuando un individuo anémico tiene deseo de comer cosas indigestas, niños que comen tierra, carne, yeso, carbón. También puede haber síntomas inclusive
genitales. Es muy importante en una anemia extrema, por ejemplo, en el sexo femenino, es muy frecuente que una anemia conduzca a una amenorrea, por ejemplo. En los dos individuos puede conducir a una disminución importante de la libido, por ejemplo. Es decir, lo que quiero hacer notar es que la anemia puede conducir a una gran cantidad de síntomas dependiendo de su severidad y obviamente que puede afectar cualquier aparato, órgano o sistema de nuestro cuerpo. Desde el punto de vista clínico también tendríamos gráficamente una anemia leve, donde su principal síntoma sería la anorexia, uno moderado, donde hay fatiga, donde hay cansancio, fatigabilidad, otro extremo, una anorexia nerviosa que conduce precisamente a una caquexia, a un estado grave en la que hay que intervenir de alguna manera para coadyuvar a este tipo de pacientes. Y desde el punto de vista del laboratorio, las anemias, otra vez vamos a hacer un estudio prácticamente de los índices eritrocitarios que ya vimos en la charla anterior. El estudio de los índices eritrocitarios nos va a conducir a identificar el grado y la clase de anemia que nos atañe en un momento dado. Tenemos entre los índices eritrocitarios que también nos lo reportan a través de la biometría hemática. Tenemos precisamente el número de eritrocitos, la cantidad de hemoglobina, el hematócrito, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración media de hemoglobina y, por supuesto, los hallazgos morfológicos que habíamos dicho anteriormente. Nuevamente, el eritrocito es la célula más abundante, es roja, es la que le da la característica del color a la sangre, y los glóbulos rojos son los que la contienen básicamente. Ya sabíamos también que los eritrocitos contienen más o menos una tercera parte o un poquito más de una tercera parte de hemoglobina del eritrocito, del cuerpo eritrocitario en general. Bueno, el hematócrito ya habíamos mencionado que es un porcentaje, se reporta el porcentaje y es precisamente la proporción que guarda la porción celular respecto a la porción líquida de la sangre. Lo normal es entre 40 y 55%. Aquí tenemos también los otros índices eritrocitarios, los índices eritrocitarios que vienen siendo el volumen corpuscular medio que se reporta en femtolitros, y este aspecto, este índice eritrocitario, esta característica nos hace que nosotros podamos clasificar como se refieren al tamaño de las células, al tamaño de los eritrocitos, nos hace que podamos clasificar las anemias en microcíticas, en normocíticas o en macrocíticas. Microcíticas cuando los eritrocitos tienen un volumen menor a 82 femtolitros, normocíticas cuando están entre 82 y 98 femtolitros, y macrocíticas cuando tienen mayor de 98 femtolitros. Podemos decir en general que entre 80 y 100 femtolitros sería la cifra normal para el volumen corpuscular medio. La hemoglobina corpuscular media también se refiere precisamente al contenido de hemoglobina que contienen los eritrocitos, y esto es lo que nos hace clasificar las anemias en hipocrómicas, es decir, con muy poco color, con muy poca hemoglobina, cuando tienen menos de 27 picogramos el eritrocito, se dice que son hipocrómicas. Cuando tiene entre 27 y 34 picogramos sería normocítica, y cuando tiene más de 34 picogramos serían hipercrómicas. Igualmente repetimos el valor que tiene en el diagnóstico de las anemias la presencia de los reticulocitos. Los reticulocitos no son más que eritrocitos inmaduros que por X o Y circunstancia o se producen de más o se producen de menos, y esto nos da precisamente la pauta a poder clasificar la anemia, el origen de la anemia básicamente. Los hallazgos morfológicos, de nuevo, que podemos encontrar en los eritrocitos. Aquí tenemos una serie de aspectos
que podemos identificar al microscopio cuando existen alteraciones en la serie eritrocitaria. Cabe señalar que la mayoría de las alteraciones en el eritrocito se deben básicamente a una alteración tanto en la formación de su membrana o bien en la construcción o constitución de la hemoglobina. Entonces puede tener dos orígenes las alteraciones morfológicas en el eritrocito: en la membrana o bien en su interior, en la hemoglobina. Y podemos encontrar toda esta serie de hallazgos, que son solo unos ejemplos para apreciar qué tan valioso es el uso, el manejo o la observación directa de las tinciones, de los frotes sanguíneos, para identificar los tipos y las causas de las anemias. Ya había mencionado que los principales criterios para clasificar las anemias son los del aspecto morfológico del eritrocito y su coloración. Tomando en cuenta su tamaño del eritrocito y tomando en cuenta su coloración, podemos clasificarlas en microcíticas hipocrómicas, en normocíticas normocrómicas y en macrocíticas normocrómicas. Estas serían, a grosso modo, los tres grandes grupos de anemia que podemos manejar tanto desde el punto de vista clínico como de laboratorio. Las anemias microcíticas hipocrómicas, que son básicamente, ya habíamos dicho, se refiere a que existe un menor tamaño de la célula y una menor coloración de la célula, precisamente porque existe un volumen globular medio disminuido y una concentración de hemoglobina disminuida. Entonces, estas serían las características más importantes de la anemia microcítica hipocrómica. La anemia microcítica hipocrómica puede tener varios orígenes. Puede ser por deficiencia de hierro, puede ser por deficiencia de protoporfirina y puede ser por deficiencia en la síntesis de hemoglobina. Ya habíamos dicho que estos son los principales constituyentes de la hemoglobina y obviamente que esto es lo que va a definir tanto la calidad como la cantidad de hemoglobina que hay en los eritrocitos, en donde puede faltar hierro, puede faltar la protoporfirina o puede faltar las proteínas o las globinas dentro de los eritrocitos. Siguiendo con las microcíticas hipocrómicas y dirigiéndonos específicamente a las deficiencias de hierro, cuando son por deficiencia de hierro, podemos clasificarlas en dos grandes grupos, que son las hereditarias y las adquiridas. Las hereditarias son en realidad pocas y generalmente se deben a la ausencia de alguna enzima. En este caso puse dos ejemplos, que es la atransferrinemia y la ceruloplasminemia. La transferrinemia se refiere básicamente a la ausencia de la transferrina. La transferrina es una molécula que transporta el hierro al interior del eritrocito, al interior del eritroblasto en este caso. Entonces, cuando falta esto, obviamente que no hay formación de eritrocitos y esto va a conducir a una anemia. Esta es una situación hereditaria, se debe a un defecto genético y que obviamente, bueno, esto lo vamos a abordar después, pero y lo mismo ocurre con la ceruloplasminemia. Se refiere también a otro defecto genético que también conduce precisamente a que no hay un suficiente aporte de hierro al interior del eritrocito o del eritroblasto. Las adquiridas son tal vez las que más conocemos, con las que más familiaridad tenemos. Son aquellas que nosotros nos encontramos cuando son por deficiencia de hierro. Nos encontramos generalmente en alteraciones de absorción de hierro, como la enfermedad celíaca, cuando existe una mala absorción, cuando existe cualquier tipo de cáncer, generalmente conduce a una anemia ferropénica, y los sangrados que pueden ser digestivos o de cualquier otro tipo también van a conducir a una anemia de este tipo. También tenemos dentro de las anemias microcíticas hipocrómicas, ya habíamos dicho, cuando existe una deficiencia en la formación de protoporfirina. Cuando existe esta condición, también la podemos identificar de dos
de dos orígenes, de dos etiologías, hereditaria o adquirida. Cuando es hereditaria, generalmente se debe también a la alteración genética. Y tenemos infinidad de cuadros clínicos. Aquí puse un ejemplo: la no síntesis de ácido aminoleucínico, también que es muy importante para la formación de las protoporfirinas, y otros aspectos también que influyen en la formación de protoporfirina. Cuando no se forma la protoporfirina, o cuando no se forma el grupo E en forma adecuada, el hierro sí entra al eritrocito, sí entra al eritroblasto, pero no se metaboliza y no se utiliza. Entonces, en el caso de las anemias por deficiencia de protoporfirina, generalmente el hierro que quedó no utilizado se queda dentro del eritrocito y se convierte en tóxico, porque no está formando moléculas, no está formando el EN. Entonces, en este caso, las anemias sideroblásticas se refieren precisamente a eso. Sideros es hierro y blásticas es de célula inmadura. Entonces, cuando los blastos tienen hierro acumulado por no haber formado la hemoglobina, se les llama anemias sideroblásticas. Es el caso específico de cuando existe una deficiencia en la formación de protoporfirinas. Las adquiridas también las tenemos en muchos aspectos y también son bien conocidas por nosotros. Básicamente aquí se implican muchos tóxicos ambientales y muchos tóxicos alimenticios en la producción de este tipo de anemias microcíticas hipocrómicas por deficiencia de protoporfirina. También tenemos las microcíticas hipocrómicas, pero ahora tendríamos las que se deben precisamente a la no formación o no síntesis de globinas. La hemoglobina está formada por globinas, ya habíamos dicho, 4 cadenas de globinas. Cuando las globinas, por alguna situación genética, y todas las microcíticas hipocrómicas por disminución de globinas son hereditarias, cuando no existe una adecuada formación de estas globinas, obviamente que se va a transformar en una anemia, y de estas anemias tenemos varios ejemplos, afortunadamente no tan comunes en nuestro medio, sin embargo tampoco exentos de esas. Aquí tenemos ejemplos muy claros y muy clásicos de cuando existe un defecto en algún gen que lleva o conduce a una anemia microcítica hipocrómica. Tenemos las talasemias, las beta-talasemias, que varían de acuerdo a su grado de hetero u homocigoticidad, su gravedad. Entonces tenemos las beta-talasemias, las delta-talasemias. Igualmente tenemos también hemoglobinopatías como la formación de hemoglobina de Lepore y la hemoglobina E. Es decir, son situaciones congénitas, hereditarias, que están básicamente desencadenadas por una alteración genética. Dentro de la clasificación de las anemias tenemos las normocíticas normocrómicas. Ya habíamos dicho que la anemia principalmente se identifica por una disminución de la hemoglobina, pero en las normocíticas normocrómicas tenemos básicamente disminuidos los eritrocitos, pero tenemos el volumen globular medio normal y la concentración media de hemoglobina también es normal. Entonces, están normales estos parámetros y las otras están alteradas, por eso son normocíticas, porque el tamaño de los eritrocitos es normal y también su coloración es normal, pero el número está disminuido. Esto es muy importante. Dentro de las normocíticas normocrómicas tenemos cuando se presentan por destrucción aumentada o prematura de los eritrocitos, cuando se pierden eritrocitos, o bien las podemos tener cuando no se forman eritrocitos. Estos serían los dos grandes grupos de las anemias normocíticas normocrómicas. Dentro de las anemias normocíticas normocrómicas
en donde está incrementado la destrucción de los eritrocitos, está aumentada la destrucción de eritrocitos, también tenemos que podemos encontrar muchos tipos de anemias que son hereditarias y muchos que son adquiridas. La mayoría de nosotros hemos visto algún tipo de este tipo de alteraciones. Todas estas son enfermedades hereditarias, generalmente debidas a la ausencia o a la mutación de un gen que se encarga de codificar para una proteína, ya sea estructural en la membrana o para una proteína funcional dentro del eritrocito, y es por ello que existe toda esta variedad de enfermedades que pueden ser hereditarias, precisamente, que nos llevan a conducir a una destrucción temprana o exagerada de eritrocitos y por lo tanto nos conducen a una anemia normocítica normocrónica. Pero también las tenemos adquiridas, el incremento en la destrucción de eritrocitos también puede ser adquirido, y aquí existe otra cantidad de enfermedades que nos pueden conducir a esto. Es muy importante señalar que una gran cantidad de tóxicos puede precisamente conducir a la destrucción de glóbulos rojos y de esta manera conducir a una anemia de este tipo. Tenemos infinidad de anemias normocíticas normocrónicas. También dentro de las normocíticas normocrónicas tenemos por la deficiencia en la producción de eritrocitos. Cuando no se producen eritrocitos, podemos tener, claro, que se producen en cantidad insuficiente, pero son de tamaño normal y con la cantidad de hemoglobina normal. Entonces, pero puede haber una deficiencia en la producción, que también pueden ser hereditarias. Aquí tenemos una gran cantidad de enfermedades, de síntomas en los que se presenta una anemia por deficiencia de producción de eritrocitos, pero los eritrocitos son normocíticos y normocrónicos. Aquí tenemos una gran cantidad de alteraciones de índole genético en las que se puede presentar esta condición. Pero también las tenemos adquiridas, una deficiencia en la producción, tenemos adquiridas que pueden llevar a la producción de anemia normocítica normocrónica, pero una deficiente producción en eritrocitos. Todas estas condiciones, no me detengo a narrar cada una, pero por ejemplo las leucemias agudas sabemos que producen una anemia normocítica normocrónica muy importante por defectos en la producción precisamente de eritrocitos. Tenemos la anemia macrocítica normocrónica. Esta anemia se caracteriza, o este grupo de anemia se caracteriza precisamente por la disminución en la síntesis de DNA, la lentitud con la que se produce el DNA que va a llevar a hacer que se sinteticen las proteínas es muy lenta, y esto hace que la célula, el eritrocito, crezca o madure después, y de esta manera alcanza un grado o un tamaño mayor. El volumen corpuscular medio está aumentado y la concentración media de hemoglobina puede ser normal, aunque está disminuida, pero el número de eritrocitos también está disminuido. Entonces, esa es la característica fundamental de las anemias macrocíticas normocrónicas, de las cuales también pueden ser hereditarias o adquiridas. Las hereditarias, por supuesto, cuando existe una alteración a nivel de la médula ósea, donde no se forman adecuadamente, tenemos estos síndromes en los que se produce este tipo de anemia, que se denomina megaloblástica hereditaria. Y la anemia macrocítica normocrónica adquirida sería básicamente aquellas que sí conocemos más o menos con relativa frecuencia, cuando se deben a una deficiencia de unas coenzimas que son esenciales y que debemos de consumir en forma habitual, como son la vitamina B12 y el ácido fólico. Desde el punto de vista etiológico, como pueden ver ustedes, existe una gran cantidad, una gran variedad de anemias
hereditarias, pero también tenemos una gran cantidad de anemias adquiridas. Estamos en un curso de medicina transfusional. El objeto de conocer la presencia de las anemias tal vez sea solo aplicable cuando sabemos cuándo y en qué tipo de anemia podemos utilizar la transfusión. Por supuesto que los médicos saben perfectamente este tema, y es por ello que me atreví a desarrollar este pequeño cuadro en donde, de acuerdo al tipo de anemia, podemos desarrollar alguna estrategia terapéutica y cuál es la más conveniente según el tipo de anemia. Este pequeño cuadro lo que trata de ilustrar es que las anemias microcíticas hereditarias, por ejemplo, el aspecto terapéutico más importante, y aquí no es tanto terapéutico, sino preventivo, sería el consejo genético. Esa sería la acción primaria a determinar. Tal vez en segunda importancia y en muy escasos casos sería necesaria la transfusión. El manejo de las transfusiones en microcíticas hereditarias sería el uno, igual que otros métodos terapéuticos. En las microcíticas adquiridas, microcíticas hipocrómicas adquiridas, donde están principalmente las anemias por deficiencia de hierro, la estrategia terapéutica pues sería la farmacológica. Básicamente sería sustituir o proveer de los elementos que faltan, como en este caso el hierro, para mejorar ese tipo de anemias. O cuando se refiere o cuando está generada por algún ambiente tóxico, obviamente que hay que utilizar otros medios, desde retirar el tóxico hasta cuestiones de, no sé, de cancelar los tóxicos por tratamientos médicos. Cuando tenemos una anemia normocítica, normocrómica, tenemos diferentes aplicaciones de las diferentes estrategias terapéuticas. Se me fue la palabra quelación, había que quelar los tóxicos que dan, pues a eso se refiere aquí el uso de cuando hay tóxicos. Las normocíticas, normocrómicas, generalmente en las hereditarias y en las adquiridas, tiene la aplicación muy amplia la cirugía. En este caso sabemos que tal vez lo que más les puede ayudar tanto en estos dos grupos de anemia puede ser, por ejemplo, en este caso la esplenectomía, que es muy importante para el manejo de este tipo de anemias. En este otro tipo de cirugía, cuando son adquiridas por alguna situación traumática, obviamente que la cirugía es imprescindible para este tipo de situaciones, pero tal vez lo que sea más destacable de este cuadro que me atreví a hacer, es que la transfusión tiene una amplia aplicación, sobre todo en las normocíticas adquiridas y sobre todo cuando son agudas. Tiene una gran aplicación y tiene mucho menor aplicación en las normocíticas hereditarias, pero tiene menos aplicación todavía en las microcíticas hipocrómicas de los dos orígenes, y prácticamente no tiene aplicación en las macrocíticas normocrómicas. Ojalá y esta charla les haya servido y les haya enseñado algo que era el propósito, y por eso les doy muchas gracias.